Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Salvador Hernández, socio de consultoría del sector financiero de Deloitte Spanish Latin America. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muy bien. ¿Y tú? Con mucho gusto de saludarte y bueno, pues con un mundo muy convulso. Por un lado, se acaba de dar a conocer de parte del INEGI hace un par de días, pues la evolución de la inclusión financiera entre 2015 y 2021 y no resultó ser muy alentador porque si bien avanzó la inclusión financiera, pues hubo sectores que no tanto, eso a pesar de que la tecnología se ha convertido en un catalizador, me parece, para justamente lograr que más personas que antes no lo tenían ni si tienen un teléfono inteligente puedan acceder a los servicios financieros. Totalmente de acuerdo. Como tú lo dices, la gran cantidad de personas que ya utilizan los teléfonos móviles o inclusive algunos tablets para poder acceder a sus servicios financieros ha facilitado muchísimo la inclusión financiera y no nada más en el caso de las familias, como seguramente lo leíste en la encuesta del INEGI, no nada más directamente de los usuarios principales, sino es también el tapete de entrada para que miembros de la familia que utilizan a veces los mismos servicios de conexión a internet o el mismo teléfono inteligente puedan empezar a utilizar los servicios financieros para pagos principalmente en los miembros más jóvenes de las familias. Claro. Ahora, ¿cómo entender este ecosistema en donde, pues recientemente, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha generado, me parece positivo, un espacio fintech, digamos, en donde empresas que van creciendo, emprendimientos, pueden ofrecer servicios financieros acotados, los riesgos, etcétera, versus la banca digital, porque evidentemente pues son dos componentes distintos. Incluso algunos bancos evidentemente han hecho, digamos, plataformas muy cercanas y parecidas a lo fintech, que finalmente pues me parece positivo en términos de cómo compite. Pero ¿cómo entender el fintech versus la banca digital o el digital banking? Es una muy buena pregunta, Rodrigo. Fíjate que en estos tiempos en que normalmente estamos tratando de ver las cosas en blanco y negro, justamente pensaba que el tema fintech versus banking y cómo abordarlo en realidad, me parece a mí que más que estar tratando de estar en una competencia franca, están siendo ambos protagonistas de, como decíamos, de todas las posibilidades que ofrece la adopción de la tecnología, especialmente en términos de procesamiento de información. Tanto las fintechs, que como tú recuerdas, fintech en realidad es un término que de manera general lo que hace es describir a compañías que utilizan la tecnología para incursionar en el mundo de los servicios financieros, ya sea con transacciones o con servicios de información, y principalmente son startups. Y la banca digital, que como decías, es probablemente la oferta digital de los bancos o inclusive neobancos que nacen digitalmente. Creo que en este caso ambos facilitan mucho los temas de inclusión financiera y los temas de que los usuarios puedan hacer dentro de su vida cotidiana las transacciones digitales como una actividad más. Como tú decías, las autoridades han facilitado mucho, especialmente en México, que haya una normatividad que sea lo suficientemente robusta, pero al mismo tiempo flexible, para que nuevos jugadores se puedan incorporar. De manera que te diría que, desde mi punto de vista, son complementarios y ambos tipos de empresas, las fintech y los bancos digitales, están tomando ventaja de la gran capacidad que existe ahora para atender a los usuarios. Claro, y sobre todo, bueno, pues lo que tiene que ver justamente pues con el consumidor, ¿no? Porque como bien dices, bueno, pues el que se beneficia es el consumidor. Hay segmentos que a veces no han sido poco atacados por la banca, entendiendo la tradicional o la banca digital, y otros que hay, digamos, algunas startups, algunas fintechs que lo están logrando. Ahora, hay un asunto, porque de repente los bancos, pues con cierta razón se quejan y dicen, oigan, a nosotros tenemos una serie de regulaciones de parte de la CNBV, tenemos que tener requerimientos de capital, en fin, una serie de cosas, y las fintechs no tanto, y evidentemente son los incumbentes, digamos, los jugadores grandes,
pero finalmente también pues dicen piso parejo, ¿no? Porque empieza a haber algunas fintechs que son enormes. ¿Cómo observas ese señalamiento de la banca tradicional? Mira, me parece muy natural. Ellos vienen obviamente de un negocio altamente regulado. No hay que olvidar que no nada más en México, sino en muchos de los países, una de las principales funciones de la banca tradicional es salvaguardar los ahorros del gran público, ¿no? Es decir, los ahorros de la población. Ese es el mandato que le da el gobierno a través de los bancos centrales. Entonces, no podrían estar no regulados, ¿no? Por otro lado, las fintechs, la mayor parte de ellas están, al menos en México, de lo que hemos visto, muchas de ellas están en negocios transaccionales donde lo que hacen es facilitar, nuevamente, encuentran una necesidad real y madura de los clientes y la resuelven utilizando medios tecnológicos. Lo hacen de manera más flexible porque a veces en el ciclo de vida digamos, de un producto financiero, a veces ellos se montan en ese ciclo de vida en un momento en específico y lo resuelven, mientras que los bancos normalmente por la manera en la que están estructurados están utilizando digamos, todo el ciclo de vida de los servicios financieros y a veces ese ciclo es amplio y les cuesta trabajo un poquito moverse. Me parece a mí, Rodrigo, que la evolución natural de las fintechs más grandes es mucho irse pareciendo a los bancos, porque al tratar de identificar y abarcar más opciones dentro de ese ciclo de vida de los servicios financieros, acabarán pareciéndose muchas de ellas a los bancos. No querrá decir que pierden flexibilidad, pero sí querrá decir que al abarcar más servicios tendrán que enfrentar nuevamente normas adicionales que probablemente en este momento no enfrenten por estar, digamos, enfocados solo a pagos, enfocar solo a gestión de información financiera, etcétera. En la medida en la que van ampliando sus servicios, me parece que acabarán, tanto las fintechs como la banca digital, pareciéndose mucho de cara a la regulación que les aplica, Rodrigo. Claro, sí, un buen ejemplo es Nu, ¿no? Que en México no se llama Nubank, precisamente porque no puede recibir depósitos. Son unos emisores de tarjeta enormes, los más grandes, por lo menos, pues me parece que desde el año pasado ya lo eran, y lo que estamos buscando es justamente pues tener más regulación para poder recibir depósitos como ya ocurre en Brasil, y creo que hacia allá vamos, ¿no? Es decir, startups grandes, además entendiendo, y como ya lo decías, que el mundo fintech, digamos, abarca desde procesamiento de pagos, otorgamiento de créditos muy especializados hacia pymes, otorgamiento de créditos de finanzas personales, en fin, son varias las soluciones que se plantean, es decir, es un universo muy heterogéneo, y por otro lado los bancos que evidentemente ven una competencia, pues muchos de ellos se han sabido transformar. Ya hoy de los principales, pues prácticamente de los grandes me refiero, pues todo se hace a través de una aplicación, etcétera, ¿no? Es decir, van convergiendo ambas posibilidades, y ahí, como mencionas, lo interesante pues es el consumidor, que finalmente nos vamos beneficiando de esta competencia. Y pensaría que de cara a lo que decíamos al principio en términos de la inclusión financiera, pues eso es buena noticia, porque si hay algunas, por ejemplo, ubico una que se llama Ualá, que de hecho no opera en la Ciudad de México, opera más bien, digamos, en zonas en donde realmente el crédito ha sido muy poco, que tradicionalmente no tienen tanta penetración. Y ahí va, digamos, cierta agilidad, y me gustaría saber tu opinión, consiste también en la posibilidad de obtener datos de manera distinta, ¿no? Es decir, hoy el modelo hay una serie de modelos legados. Obviamente el buró de crédito es un componente y eslabón importante, pero ya hay otras metodologías que han desarrollado estas empresas que son más ágiles, y ahí, bueno, pues hay buena posibilidad de que haya inclusión financiera más rápida. Por supuesto, gran parte de lo que tienen que hacer las fintechs y los bancos digitales, como tú decías, es tomar ventaja de los datos, tanto los datos estructurados como los no estructurados, ¿no? Aprovechando que ahora todo queda registrado a través de una plataforma donde hay trazabilidad, ellos pueden aplicar modelos cognitivos al cómputo de información. Perdón por poner un poquito sofisticado, Rodrigo, y estos modelos cognitivos les permitirán rápidamente identificar dónde hay nichos
de gestión y de generación de ingresos para satisfacer a los clientes. Muy importante. Si me permites, yo te diría que me parece muy importante, como tú dices, van confluyendo tanto las fintechs como la banca digital y qué se necesitaría para que ambos individualmente o en conjunto sean exitosos. A mí me parece que tener una grata experiencia para el cliente, dentro de su propuesta de valor y de servicio, es lo más importante. Sin duda lo es. ¿Cómo lograr esto? Salvador, debo hacer un corte, pero por favor te pediría que te mantienes en la videollamada para que al regresar nos cuentes justamente cómo lograrlo, ¿no? Es decir, cómo el consumidor tiene que estar al centro de la ecuación, pero sobre todo en términos de la experiencia que se tiene con los entes financieros, que a lo largo de las décadas a veces no ha sido lo más afortunado, por lo menos en México, pensaría que a escala global, pero bueno, lo conversamos regresando. Estoy hablando esta mañana con Salvador Hernández, socio de consultoría en sector financiero en Deloitte Spanish Latin America. Volvemos con más.